En esta clase vamos a ver un poco ya la estructura que vamos a estar dando a alguno de los templates que vamos a estar utilizando en el proyecto. Ya vimos desde dónde tenemos la información, desde dónde la traemos y además vimos las diferentes maneras de traer esa información. A continuación y con base en nuestro proyecto vamos a ver que tenemos, por ejemplo, lo que es Sudamérica. Aquí podemos ingresar una URL que, por ejemplo, diga países/Sudamérica. Puede ser la URL que ustedes gusten, es simplemente para un ejemplo. Luego, dentro de países, por ejemplo, en Argentina, podríamos crear otra URL que sea países Argentina/peso. ¿Qué es lo que sucede? Aquí nos va a mostrar todos los países que trabajan con el peso o que aceptan el peso más bien. Entonces, de esta manera podemos estructurarlo y crear otra URL, otro template para lo que es el peso. Luego, para el idioma, crear otro template para lo que son países que hablan español. Entonces, desde Argentina vamos a tener un link hacia una plantilla de países que hablan español. Y lo mismo con zona horaria. Por ejemplo, podríamos decir la zona horaria de Argentina. Podríamos crear una landing page específico para eso. O bien también podríamos ir más allá y crear una landing page también para zona horaria en Sudamérica. Esto va a depender de cómo nosotros queramos llevar la estrategia. Es importante mencionar que estos son referencias. Esta clase nos sirve de referencias y comprendo que, bueno, cada persona tiene su manera de trabajar y otros quizás dirán, hey, no, yo lo haría de esta manera mejor, yo lo haría de la otra manera que es mucho mejor. Háganlo de la manera que a ustedes les funcione mejor. Es importante siempre que la estrategia vaya de la mano con el objetivo. Es decir, que ustedes, no importa de la manera que lo hagan, siempre y cuando se haga de manera correcta y que vaya adherido al objetivo del negocio. Como habíamos visto, lo primero que necesitamos hacer es comprender desde dónde viene esa información. Entonces, dicho esto, yo he creado un ejemplo de cuáles son, por ejemplo, los países de Sudamérica. Esa información la tenemos en el dataset que estamos trabajando desde el API que ya vimos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, Argentina y nos dice cuáles son esos países de Sudamérica. Entonces, yo lo tengo aquí en esta sección, también tengo las fronteras y demás. Si yo voy a la URL, por ejemplo, aquí estamos América, vamos a ir a Argentina, vamos a buscar por aquí, no sé, es más, vamos a ir al home y vamos a colocar Argentina para poderlo encontrar más rápido. Aquí estamos, Argentina, obviamente de Sudamérica, y aquí, como pueden ver, estas secciones no son cliqueables, pero yo he creado un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Si yo quiero crear, por ejemplo, países de Sudamérica, en esta sección, América, por ejemplo, y yo quiero venir aquí a Sudamérica, aquí Norteamérica no es cliqueable, pero Sudamérica sí, ya lo hice cliqueable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al principio no teníamos una página para posicionar por países en Sudamérica, pero ya la tenemos. Si yo hago clic aquí, pueden ver que me va a cargar todos los países de Sudamérica y no tengo que escribir el contenido. Todo esto viene del API. Lo mismo con, por ejemplo, lo que es la información del esquema markup que tenemos aquí, la información del metatítulo, metadescripción y el canonical. Obviamente esto cambiaría con base al dominio en el que estamos trabajando, pero aquí podemos ver cómo tenemos América y aquí tenemos Sudamérica. De esta manera podemos ir creando esas landing pages, tal como les había mencionado en las clases anteriores, que nos van a permitir ir creando de una manera relativamente rápido, sin tanta edición, páginas que nos permita posicionar para ese tipo de palabras claves. Entonces ya tenemos la landing page para poder crear este país o más bien esta sección de países en Sudamérica. Aquí simplemente, pues obviamente en page, que sería page.tsx, es donde listamos esos países. Entonces, ya lo he configurado aquí. De hecho, aquí lo tengo en page.slug y country.country/country más bien, para que me liste estos países. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Ya yo tengo, por ejemplo, países en Sudamérica, pero también como el ejemplo que habíamos visto, podemos ir, por ejemplo, a datos de país. Yo podría ir aquí a Argentina, como podemos ver aquí, y yo podría hacer que también sea cliqueable, por ejemplo, no sé, el idioma español, que cuando yo haga clic aquí, me muestre otra landing page, otro template que me muestre todos los países que habla español, con el mismo concepto que nosotros acabamos de ver con países en Sudamérica. Algo así, pero que simplemente en lugar que diga países Sudamérica o países que hablan español, sería más bien países que hablan español, ya podría ser en Sudamérica o países que hablan español en general. Entonces, aquí podemos tener esas dos opciones de template y listar los países. Ahora bien, si nosotros queremos ir un paso más allá, podríamos configurar también Sanity.
podríamos decirle a la aplicación, ok, además de que traigas la data desde el API, también quiero que renderices la data que viene de Sanity. Y aquí podríamos colocar un contenido abajo editable en Sanity que se renderice aquí. Con eso le damos un poco más de fuerza, por así decirlo, a lo que sería la landing page. Si nosotros quisiéramos, pero si no, con la data exclusiva que estamos trayendo desde el API, debería ser suficiente, o al menos para este ejemplo. Entonces, a como hemos creado los países de Sudamérica, así podemos hacer con el idioma, así podemos hacer con el time zone o la zona horaria, y así podemos hacer con los países, con los datos del país en sí, los pesos, la población, toda esta información nosotros podemos irla configurando con base en los datos que tenemos en el API e irla agregando aquí. Nuevamente, es ir haciendo cliqueable toda esta información. Esa es la ventaja o una de las ventajas más importantes cuando estamos trabajando con Programmatic SEO, que al final del día el esfuerzo mayor no va en crear contenido, sino cómo aprovechamos el contenido que ya tenemos en el dataset, en el API, para poderlo renderizar de una manera estratégica y que nos permita posicionar para esas diferentes palabras que nos van a permitir pues tener más visibilidad y por ende más tráfico.